Hola, ¿qué tal? Qué bueno que nos acompañan a su programa Elecciones México 2018. En esta ocasión hablaremos sobre un tema fundamental para el futuro del país: pobreza, desigualdad y crecimiento económico. Y para ello nos acompañan en esta ocasión Luis Miguel González, director editorial del Economista. Bienvenido, Luis Miguel. Encantado, Jorge. El profesor Rolando Cordera, profesor emérito de la Facultad de Economía de la UNAM. Rolando, bienvenido. Gracias, Jorge. Gracias, María. Y como siempre, María Marván. Muchas gracias. Los invito a ver la siguiente cápsula. Desarrollo económico, pobreza y desigualdad son temas que han sido abordados por los candidatos a la presidencia de la República. José Antonio Meade, candidato de la coalición Todos por México, propone un país de libertad económica en el que se invierte y se generen empleos. Buscará igualar salarios, es decir, hombres y mujeres recibirán un sueldo equivalente al trabajo que realizan. También busca que los afiliados al Seguro Popular sean atendidos en hospitales y clínicas de IMSS e ISSSTE. Otras propuestas de este candidato son dignificar el trabajo doméstico y otorgar seguro social a este sector de la población, apoyo económico a jóvenes y dar continuidad al plan del gobierno actual. Por su parte, Andrés Manuel López Obrador, de la coalición Juntos Haremos Historia, ha prometido darle prioridad a los pobres, universalizar los servicios de salud, un programa de apoyo monetario a los jóvenes para promover su inclusión al mercado laboral o para que continúen con sus estudios. Específicamente en materia económica, AMLO asegura que el gobierno federal será capaz de generar 1.500 millones de pesos adicionales, combatiendo la corrupción y bajando los salarios de los funcionarios públicos y sin modificar los impuestos. Bajo el argumento de que hoy en día México importa la gran mayoría de los productos alimenticios que consume, prometió mayores apoyos al sector agropecuario nacional. Ricardo Anaya, de la coalición Por México al Frente, ha marcado 3 directrices para mejorar la calidad de vida de los mexicanos: universalizar la atención a la salud, mejorar la calidad educativa y el ingreso básico universal. Ha señalado también que acabará con la corrupción a través de un manejo transparente de los recursos y eliminará la pobreza extrema, pues considera inaceptable que haya 10 millones de personas que viven en esa condición. Jaime Rodríguez Calderón, candidato independiente, ha declarado explícitamente quitar a los huevones del gobierno y a todas las dependencias que no funcionen. Contempla además reducir el IVA e ISR, facilitar el pago de impuestos, recuperar el campo mexicano, acabar con la impunidad y crear el Poder Judicial autónomo. No contempla cambios a las leyes mexicanas y buscará otorgar más créditos a empresas y emprendedores. Bueno, aquí el tema es pobreza y desigualdad. Y mi primera pregunta, Miguel, es ¿cómo le hacemos para salir de un modelo y de una situación tan lacerante? Estamos hablando que casi la mitad de la población, según las últimas estadísticas de Coneval, viven en pobreza. Unos, claro, casi 10 millones en pobreza extrema, pero en pobreza. ¿Cómo le hacemos para salir de esta muy lacerante situación, dado que los últimos gobiernos todos nos han prometido que habrá mejores condiciones para el desarrollo y que podremos darle vuelta a la hoja, y no pasa esto? No hay recetas mágicas, no hay fórmulas que quepan en una frase. Yo diría, hay 2 temas en los que el país ha fracasado. Uno es la pobreza que se genera como producto de la actividad económica. Es decir, tenemos personas que trabajan 40 o más horas y que no pueden abandonar la línea de pobreza. Empleo en condición crítica. Estamos hablando de más o menos 15% de la población que trabaja está en ese estatuto. Y tenemos otra parte de la pobreza que más bien nos da un indicador de lo mal que han funcionado las políticas de combate a la pobreza. Es decir, la actividad económica produce pobres y la política social no alivia la pobreza tanto como debería. Para mí, cuando vamos para abrir bocados, serían los 2 temas pendientes. Fundamentales. Rolando, ¿qué hacemos? Los candidatos nos proponen vías diferentes para lograr un mismo fin: resolver el tema de la pobreza. Bueno, creo que estarían de acuerdo los candidatos si los tuviéramos aquí y les dijéramos, ¿y qué le parece si aumentamos el empleo? Con rumbo a un concepto de empleo que
propone las Naciones Unidas, en particular la Organización Internacional del Trabajo, le llaman empleo digno o decente. En el caso nuestro, la mayor parte de los trabajadores que obtienen ingresos son asalariados todavía, y esperemos que así sea yo, pero esa es una inclinación ideológica. Y la mayoría de esta mayoría obtiene ingresos equivalentes a no más de 3.5 salarios mínimos. Nos hemos vuelto un país con una economía de trabajo muy mal pagado. Estas cifras a las que aludía Luis Miguel, habría que agregar esto que calcula el Centro de Estudios Económicos del Sector Privado, la llamada brecha laboral. No solamente son los desempleados, son los subempleados, son aquellos que ya no buscan trabajo, pero estarían dispuestos a trabajar si les ofrecieran un trabajo aceptable. Estamos hablando de 13 millones, 15 millones de trabajadores, de mexicanos trabajadores. Ahí está uno de los principales temas cuando hablamos de pobreza. La cuestión es que no hablamos de esos temas cuando hablamos de pobreza. El otro es, en efecto, el de los métodos por los que se ha optado para encarar la pobreza, que es las llamadas transferencias monetarias condicionadas, inspiradas en las tesis del desarrollo humano, del capital humano. Está bien, han evitado que nos volvamos, que todo caiga en un abismo de empobrecimiento. Eso es lo que han logrado esos programas, pero no han logrado superar la pobreza. Incluso el abatimiento relativo de la pobreza extrema, pues es muy limitado y puede revertirse en cualquier momento si el ciclo económico es más severo de lo que uno desearía, o se revisan a la baja las transferencias monetarias condicionadas. Vivimos una especie de supercírculo vicioso de la pobreza, de aquellos de los que nos hablaban. Exactamente, un círculo vicioso. Los especialistas, los estudiosos del desarrollo de los años 50 y 60. Y me temo que también se ha gestado esto que se estudió en México, que se llamó la cultura de la pobreza, desarrollado por un antropólogo, ¿no? Oscar Luis. La gente genera, ¿no?, maneras de vida, de entender la vida, de relacionarse entre ellos, que lo que hacen es reproducir la pobreza, abatiendo los horizontes de, digamos, expectativas, de ganas de dejar esa circunstancia, etcétera. Me temo que en muchos lados de México, y desafortunadamente, como Luis lo estudió en las zonas urbanas, eso está, no digo que generalizado, sería una generalización inaceptable, pero sí hay núcleos muy fuertes ya por los años que llevamos viviendo en esta circunstancia. María. A ver, yo creo que es importante la distinción que se ha hecho ya ahorita en la mesa. Por un lado, la precariedad del empleo, el empleo mal pagado, a pesar de que sea formal en muchas situaciones. O sea, aún el empleo formal puede estar mal pagado. Tenemos, y lo hemos visto en alguno de los debates, toda la discusión del salario mínimo, que ya parecía subasta, a ver quién da más, hasta llegar, creo, casi cerca de 390 pesos el salario mínimo. Pero por otro lado, creo que sí tendríamos que revisar las políticas de los programas sociales. Tengo para mí que los programas sociales, a lo mejor en algunos casos específicos, sí han evitado que alguna gente muera de hambre, lo pongo tan dramático como eso, pero también que hay una cooptación de los programas sociales en donde lo que tenemos, la frase es muy dura, lo que tenemos es una fábrica de pobres que se convierten en una fábrica de clientes políticos a la hora de votar. Y creo que eso sí necesita una revisión de cabo a rabo. Si vemos lo que nos proponen, pues prácticamente todos los candidatos, algunos a jóvenes, otros a los ninis, nos están hablando de rentas universales para darles ingresos mínimos a la gente.
Ustedes son economistas, ni Jorge ni yo somos economistas. Nadie es perfecto. ¿Cuánto necesitamos para que nos alcance para eso? Es decir, se oye muy lindo decir vamos a darle una renta básica a los jóvenes para que se puedan insertar al mundo de trabajo, para que puedan permanecer en la universidad. ¿Cuánto cuesta eso y de dónde lo vamos a sacar? Porque hasta donde yo he oído, nuestros candidatos no han hablado de política impositiva cuando es indispensable. Ay, Exacto. lo decía muy bien Jaime Ross, y la idea no es mía, pero me parece que es impecable. Dice, en política económica la propuesta es neoliberal porque nadie habla de subir impuestos ni de crear ningún tipo de política de responsabilidad fiscal. Y en política hacia todos son de izquierda. Es una oferta, lo vamos a decir de manera irónica, muy generosa. Hay una especie de barra libre para viejitos, para jóvenes, para madres solteras, para estudiantes, para pequeños empresarios. Evidentemente, el mensaje que se está mandando de a qué grupos tendríamos que apoyar implicaría un gasto público para el que no hay alcancía que alcance, ni ahorros por generar. Y del otro lado, lo cierto es que hay una especie de ilusión de que la política fiscal ha sido tan eficaz, tan ordenada, que no hay que tocarla. Evidentemente no vamos a tener una transición donde la política fiscal dé los dolores de cabeza que dieron en tiempos de López Portillo, pero no da para tener mucho dinero que repartir. Entonces, para mí la respuesta más rápida a tu pregunta es, hay un desacoplamiento entre lo que están prometiendo y lo que esbozan como política fiscal. Lo del Bronco ya, bueno, no es extraño. No se puede, con los compromisos que hay, tener menos captación por vía de IVA y ISR. No lo hemos mencionado y nomás lo pongo en la mesa. México es un país que está envejeciendo demográficamente. El gasto en pensiones va a ser uno de los grandes temas de la próxima década y no aparece tanto como debería en la discusión. Y en salud también, Miguel. Totalmente. Pensiones y salud. Por poner un caso, en este sexenio ya creció por un factor de 6 el gasto en pensiones, pero era a partir de una base muy, muy baja. De aquí en adelante vamos a empezar a decir, son puntos del PIB que crecen cada 2 años, cada 3 años, el gasto en pensiones y, como decía Jorge, el gasto en atención médica de una población que envejece. En los temas que han sugerido los candidatos, Rolando, a la presidencia, ¿cuáles son los que crees que sean más factibles para enfrentar el tema de la pobreza? Bueno, yo pienso que de manera muy sectorial y parcial, esta idea de dar una especie de un principio de renta básica, como se le quiera llamar, a los jóvenes que ni trabajan ni estudian, pues puede ser un inicio de una política un tanto distinta a las transferencias que hemos conocido, aunque serán transferencias, pero con una perspectiva de mejor empleo, más involucramiento en la actividad comercial, productiva, etcétera. Es lo que anda proponiendo Morena, por ejemplo. Sí. Pero creo que, digamos, no creo que Anaya se opusiera a esto. Y supongo que Mid, luego de hacer sus cuentas, tampoco demasiado, porque tampoco desequilibra las precarias finanzas públicas que tenemos. Pero lo más importante es que se recoja el tema, planteado pues, por muchos analistas, críticos, de lo indispensable que es vincular el tema de la pobreza al tema de la ocupación y la producción. Eso en el campo se puede hacer con relativa facilidad si hay la voluntad política de hacerlo. Se habla, por ejemplo, los que estudian esto, se hablan de recuperar, no sé si el verbo sea el correcto, pero así se dice, recuperar las tesis en torno a la producción agrícola rural familiar. Esto con relativamente pocos recursos, pero con apoyo técnico, de asistencia técnica, se puede lograr, y dicen los que saben que en algunas regiones del país esto elevaría la producción y la productividad
en favor de los pequeños y muy pequeños productores rurales. El gran desafío es el mundo urbano y el mundo urbano industrial. Ahí tenemos un nudo. Creciente, además. El ingreso se concentra en las industrias NAFTA, como les dicen, y en las industrias viejas del Valle de México, digamos. La pauta distributiva, lo mostró Gerardo Esquivel hace unos meses, es prácticamente la misma. Cuando la productividad en las industrias NAFTA no tiene nada que ver con la productividad media de las industrias viejas. Sin embargo, la distribución del ingreso, ¿por qué? Pues no hay contrapesos, los trabajadores no están sindicalizados. Cuando hay sindicatos, no son sindicatos, son los portadores de esta indignidad que se llama contratos de protección, etcétera. Es una sociedad inerme, desarmada, que tampoco ha tenido una larga tradición de lucha de clases, digamos, ¿no? Muchos de estos son campesinos o habitantes del mundo rural que se movieron al centro, norte y norte de México. En fin, ese sí es un gran desafío, y ya no digamos a la política social, es a la política económica y a la política política, porque es un asunto de incorporación, de inclusión, de grandes masas de población que merodean las periferias, ¿no? Rolando apunta una cosa que para mí es fundamental, y es entender esto desde la heterogeneidad. Es una realidad plural que nos reta. Quizá lo que uno le puede reprochar a los candidatos es que en este discurso de nación terminan volviendo muy homogéneo algo que por definición es heterogéneo. Tenemos soluciones que se necesitarían en regiones diferentes. Las soluciones para Oaxaca no son las soluciones para Baja California. Pero lo mismo ocurre por industrias o por actividades. Las soluciones, tenemos los trabajadores del campo, que es cierto que México se volvió fundamentalmente urbano, industrial, pero tenemos todavía 20, 25 millones de personas viviendo en el campo. Rurales, no son campesinos necesariamente, pero son rurales. Hombres del campo. Tenemos actividades completas que han estado en el desamparo, todo lo que se conoce como industria de las propinas, los trabajadores de las gasolineras, los trabajadores del sector turismo, que viven literalmente de las migajas que derraman actividades que son muy ricas, a las cuales de alguna manera no le hemos entrado ni desde la política económica, ni desde la política social, y por supuesto tampoco de la política laboral. Aquí tenemos un tema, y retomo este comentario que me parece muy relevante, el tema de la pobreza y de la desigualdad. Pues hay una desigualdad terrible, no solamente social y económica, sino geográfica. Y me gusta mucho este comentario de, al parecer, el norte tiene más desarrollo y mejores oportunidades con relación a muchos estados del sureste. Solo para completar y pasar el micrófono, yo diría, es verdad que en las cifras macro el norte parece que está mucho mejor puesto, o el Bajío ahora que se pone de moda, pero también se genera un tipo de tensión económico-social en las zonas más prósperas que lo que nos deja claro es que eso no es la tierra prometida. La violencia, la desigualdad, el contraste. El coeficiente de Gini en el Bajío es el segundo más alto del país. Lo que quiere decir es que se está generando riqueza que no está siendo repartida en zonas donde aparentemente ya encontraron la clave para salir del subdesarrollo. Es un tema importantísimo. Ya no, es que no irradia. Esta industrialización no incorpora, no incluye, concentra, y lo que concentra se concentra a su vez en ganancias más que en salarios. The Economist hizo un reportaje hace unos años, un año y medio o un año, sobre Audi, Ciudad Audi, fantástica ciudad. En Puebla, ¿no? Sí, en Puebla. Sí. Y The Economist diciendo, sí, cuando terminen Audi vayan y en los alrededores de Ciudad Audi y verán que la capacidad de incorporación es limitada. Para no hablar de tragedias auténticamente humanitarias, como las que hace años documentaron Clara Hussitman y sus colegas en Ciudad Juárez, ¿no? Ahí, ¿qué pasó? La gente de Oaxaca se fue para el norte y le fue mejor en términos estrictos de nivel de promedio de vida o macroeconómicos, como dice Luis Miguel. Bueno, pero tenemos toda una generación, o quizás dos, de niños que ahora son jóvenes, que no tuvieron infancia, no tuvieron cuidado, no había guarderías, vivían encerrados en cuartos,
y que luego generaron estas terríficas respuestas en la primera generación de encuestados. ¿Por qué no terminan la secundaria? Con respuesta, porque ahí está la maquila, pagan. Segunda generación de encuestados, ¿por qué dejan la maquila? Porque hay cosas mejores. Así es. Bueno, es una tragedia humana eso. Y no se tomaron ninguna precauciones, no se creó el hábitat físico urbano, mucho menos institucional. Y lo que dice Luis Miguel me recordó lo que amigos, investigadores y amigas me han contado de lo que está pasando en la cuenca automotriz y demás del Bajío, ¿no? Silao, es una tragedia urbana. No obstante, los ingresos de los empleados son más altos, por arriba del mínimo, pero no hay mecanismos reales de incorporación de toda la población que migra o que deja el campo y se ubica en las ciudades, ¿no? Y ahí, ¿cómo repartimos responsabilidades? ¿Qué parte es responsabilidad de la política fiscal? ¿Qué parte es responsabilidad, por tanto, de los gobiernos, gobierno federal, gobierno local, probablemente también gobierno municipal? ¿Y qué tanto también es responsabilidad de los empresarios? Es decir, ¿el empresario solamente produce Audis o dentro de este cinturón de marginación que produce debería de tener algo más de responsabilidad? ¿O él diría, yo pago mis impuestos y entonces la escuela que la ponga el gobierno ya no es mi problema? En este plan de repartir responsabilidades, si nos ponemos generosos, también hay que decir cuál ha sido el papel de los medios de comunicación, en el sentido de cuáles son los temas que vuelven visibles, cuáles son los temas que vuelven invisibles. Lo cierto es que muchas de estas cosas han construido una normalidad que es aberrante. Yo hablaba en mi primera intervención, gente que trabaje 40 o más horas y que no pueda romper la línea de pobreza es una aberración a la que le tenemos que dar visibilidad, le tenemos que dar voz. En el caso de regiones que bajo ciertos parámetros son éxito y bajo otros son historia de terror, creo que literalmente todos ponen. Es decir, hay una parte que es el diseño de la política pública que fue muy exitosa para atraer inversión, y yo diría que es un fracaso total en lo que podemos decir acompañamiento y aprendizaje. Me parece que es normal, y con toda razón quienes diseñaron las zonas maquiladoras del norte dirían, no podíamos prever todo esto. Lo que es inverosímil es que 30 años después no haya habido correcciones. O sea, yo entiendo, es normal que en un primer momento dijeras, oye, no teníamos idea que íbamos a necesitar tanto guarderías, pero ¿cómo es posible que esta sea la primera campaña en donde se habla de guarderías? Los tres candidatos hablan de guarderías en diferente volumen de voz, cuando esto tiene siendo un problema. Y guarderías de tiempo completo. A ver, esto tiene siendo un problema de hace cuando menos 15 años. Digamos, poner las guarderías en el centro de la discusión, o mejor dicho, en alguno de los lugares del tablero, francamente llega 15 años tarde. ¿Cuántos otros temas están llegando 15 años tarde a esta discusión? A mí me parece, en ese sentido, una barbaridad la cantidad de cosas a las que no le hemos dado visibilidad ni voz. Hay una responsabilidad muy seria en materia laboral. El extremo que se vuelve a mencionar ahora es el de pasta de conchos, ¿no? Pero parece generalizado, es decir, el número de inspectores laborales es ínfimo para una economía de este tamaño y una demografía, no se diga. No hay inspectores laborales y sus prácticas, de los que hay, sus prácticas dejan mucho que desear. No queremos más como estos. Sí, por ejemplo, ¿no? Además. Entonces, se abandonó la idea del salario mínimo como salario constitucional. Ahora se está dando peleas varias por recuperar la noción constitucional del salario mínimo, pero se ampararon en la última resolución de CONASAMI, con la Comisión Nacional de los Salarios Mínimos, se amparan en unos razonamientos que se habían demostrado como inconsistentes del Banco de México. A mí me da mucha pena que el banco haya participado de la manera en que participó en este asunto, porque yo creo que sus economistas e investigadores saben que no es así, porque son buenos. Son muy buenos economistas e investigadores. Salario mínimo no puede estar asociado directa y linealmente a la inflación.
No puede, es decir, no hay manera de demostrarlo. En la discusión propiciada originalmente por el jefe de gobierno de la ciudad, los economistas que lo acompañaron, creo que lo mostraron satisfactoriamente hasta donde esas cosas se pueden demostrar. Y ya nadie más volvió a hablar de eso, pero ahora en abril, otra vez, nada de aumento del salario mínimo. Hay una especie de conspiración del silencio, como sugiere Luis Miguel, y todavía una fe que no tiene sustento alguno en la magia del mercado, como le llamaba el presidente Reagan, ¿no? Se supone que con el mercado eventualmente la fuerza de trabajo aumentará su valor, su costo. Eso ya no se dio. Estamos hablando de a 30 años de distancia y lo mejor que nos podría pasar es que se asuma la necesidad de diseñar nuevas políticas laborales, un nuevo modelo eventualmente. Sí. Pero bueno, sí, yo no sé, fíjate, yo por ejemplo, no es por provocar, pero a mí, por ejemplo, modelo es una abstracción, es una simplificación de la realidad. Entonces tú me dices, ¿qué modelo propones? Yo me quedo con la economía abierta y de mercado. Muy bien. Porque la economía abierta y de mercado no necesariamente es la economía con un Estado inhibido, reducido a su mínima expresión, la renuncia a las políticas. No es cierto. La economía abierta y de mercado de Dinamarca es una sociedad muy poderosa en materia de protección social. Claro. Casi sin todas duda. Las escandinavas. Y los escandinavos. Son abiertas y de mercado, las más abiertas quizás del mundo. Bueno, podemos ser eso nosotros para no renunciar a nuestra frontera. Eso tenemos que hablar en el siguiente bloque. Cuando regresemos, hablaremos sobre el crecimiento económico y lo que han dicho los candidatos a la presidencia de la República. Quédese con nosotros aquí en su programa Elecciones México 2018. Regresamos. El crecimiento económico es otro de los temas fundamentales en la agenda económica y, por supuesto, es uno de los temas que han sugerido los candidatos a la presidencia de la República para sugerir nuevas propuestas con nuevas tasas. Recuerdo que hace 6 años hablaban de crecer al 6%, 7%. Nada de eso se ha podido. Nuestro crecimiento sigue siendo muy menor, muy mediocre y esto pues no permite potencializar la industria mexicana ni el desarrollo al que México aspira al ser una de las 15 economías más importantes del mundo. Yo te quería preguntar, Luis Miguel, de las propuestas que has escuchado de los candidatos a la presidencia de la República en materia de crecimiento económico, ¿cuál es la que más te persuade? ¿Cuál es la que realmente está cercana a la realidad de nuestra economía y que puede eventualmente generar mejores niveles de desarrollo para nuestra economía? Yo pensaría más bien las propuestas como una especie de juego de Mecano, donde hay piezas de cada uno con la que uno se queda. Okay. Me gusta de Anaya el énfasis en la parte de ya pensar los planes económicos con una variable incorporada que es la tecnología. Bien. Digamos, sería el candidato más sensible a el impacto que está teniendo y que va a tener la tecnología para obligarnos a pensar políticas económicas. De parte de Mid, yo recuperaría la idea de, aunque nos parezca que es una mala palabra en este momento, hablar de continuidad. Tenemos que tomar en serio, decir, hay cosas de lo que hemos venido construyendo en los últimos 25 años que tenemos que defender como continuidad. Pienso, por ejemplo, en particular el tema de disciplina en las finanzas públicas. Uh-huh. Me parece que aparte de disciplina tendríamos que ser más creativos y de eso no habla tanto él. Es decir, hay espacio para un Estado innovador, un Estado más creativo. Hay una teórica italiana, Mazzucato, que habla mucho del Estado como innovador. Y de López Obrador, yo recuperaría mucho el tema del énfasis en el sector rural. No tanto por el lado de la autosuficiencia alimentaria, que me parece que es más un eslogan, pero el tema de volver a poner atención a, vamos a decir, los rezagados, los excluidos. Okay. Fundamentalmente el campo, en otro sentido, el énfasis que pone en este eslogan de primero los pobres, puesto no desde la política social, sino también desde la política económica. Yo diría, me quedaría con esas 3. Rolando, y estas ideas son muy de campaña, pero también se han generado contrastes de
eventualmente promover un sistema, un modelo económico que le llamaron hace unos años de desarrollo estabilizador versus un modelo económico neoliberal. ¿Hay algunas ventajas que te ofrezca uno con relación a otro? Bueno, el desarrollo estabilizador fue una fórmula feliz que inventó el licenciado Ortiz Mena y sus asesores, pero su principal asesor, Rafael Izquierdo, muy buen economista público, para dar cuenta de una estrategia que resultó pues, exitosa hasta cierto punto. Crecimiento alto con relativa estabilidad monetaria y financiera. Lo lograron. Y bueno, hay que estudiar lo que hicieron, no es el programa para eso. Si de lo que se trata es de ir mejorando la situación de todos, pues lo mejor es combinar crecimiento alto con estabilidad monetaria. Porque si crecimiento alto implica o exige inestabilidad monetaria, léase inflación creciente, pues eventualmente las pinzas se cierran y los que pierden en efecto son los más vulnerables. Para mí la lección principal de aquella época, sin embargo, no es necesariamente esa. Eso se logró y qué bueno. Las generaciones que vivimos eso, pues nos beneficiamos de eso sin ni siquiera pensarlo, ¿no? Sin duda. No, para mí la lección más importante es que había una complementariedad real, en momentos hasta virtuosa, entre Estado y mercado, y particularmente entre inversión pública e inversión privada. Eso es lo que dio el crecimiento alto y estable en México. ¿7%? 6 y pico, 7%, hasta 9%. Pero durante 12 años, pero eso es impresionante. Más, incluso, de 54 en adelante, hasta los 70, hasta 81, si alargamos el periodo. Pero a mí lo que más me preocupa es que los candidatos no asuman con el rigor que deben hacerlo el hecho de que un crecimiento como el que hemos tenido en los últimos 30 años, 2%, 2 y pico en promedio, da un crecimiento personal muy bajo e en ocasiones nulo. Ese es el problema inicial. Si queremos ampliar las expectativas, dar más oportunidades a la gente, incluso sin modificar la distribución del ingreso, tenemos que crecer más. Y claro, si uno propone crecer más, tiene que hacerse cargo de que no se puede crecer si no hay inversión. Y yo sostengo, y no estoy solo, no hay la inversión que se requiere si no hay inversión pública. La inversión privada crece, ha crecido en estos años, pero no lo necesario para que crezcamos, digamos, al doble del promedio histórico, que estaría por abajo del promedio histórico anterior. Entonces, el tema de la inversión es indispensable y ahí volvemos a la cuestión. Sin una buena política fiscal que recaude y gaste bien, la inversión pública eventualmente toca techo. Necesitamos una política fiscal que se haga cargo Manuel, ¿no? de las exigencias del crecimiento, pero si no se pone en el centro el tema de que hay que crecer más, no vienen las derivadas que siguen, y entonces la política económica como propuesta, como promesa, queda trunca, ¿no? Rolando ha hecho varias veces referencia al tema de crecer más. Y solo para complicar más las cosas, hay que decir, la propia noción de PIB está siendo cuestionada en los últimos años. Es decir, pensar que crecimiento solo tiene que ser medido a partir del PIB, para una sociedad compleja implica también cuestionar el PIB como indicador rey. Los holandeses ya dicen, a ver, al PIB le tienes que quitar, por ejemplo, el daño ecológico que generas por cada unidad de PIB. Sí, pero no dejan de crecer. Sí, ¿eh? no, Luis Miguel, no dejan de decir, hay que crecer, sí, hay que acotar, hay que calificar el crecimiento. No, lo que quiero decir es... Pero yo no conocí un país que en aras, por ejemplo, del deterioro ambiental, diga, ya no vamos a crecer. Sí, mi punto es, tenemos que crecer mucho más de lo que hemos crecido, pero también tenemos que reconocer que tenemos que medir otras variables que no están en el PIB,
para producir desde la economía los satisfactores que la sociedad requiere. Eso es lo que nos plantea el compromiso internacional en torno a la Agenda 2030, Entonces, con el desarrollo sustentable. Sí, hay que crecer, pero tienes que defender al resto de la naturaleza, etcétera, ¿no? O sea, tenemos que hablar de crecimiento sostenible, que tiene que ver sostenible socialmente, sostenible y sustentable. con el medio ambiente. Sin duda. Entonces, dando por hecho que estamos creciendo mediocremente, también hay que decir, todos los candidatos desde la campaña de Fox explícitamente dicen, yo prometo crecer 6, yo prometo crecer 7, yo prometo crecer más de 5. ¿Por qué México no ha podido romper estos círculos viciosos? En buena medida, en parte porque la forma en que crecemos ha implicado no tener un mercado interno muy potente. Buena parte del crecimiento ha estado basado en exportaciones. Bueno, eso es lo que te da el crecimiento basado en exportaciones, 2%. ¿Quieres que sea el 4%? Tienes que ampliar tu mercado interno. El crecimiento basado en exportaciones tiene dos limitaciones. Una es si descuidas el mercado interno tienes un problema, pero el otro es dependes del ciclo internacional. Entonces, Ahora que está en riesgo el TLC, nada más que nos pregunten. Para ponerlo en perspectiva, es el TLC, pero además el ciclo económico mundial, todo parece indicar que del 2019 en adelante van a venir tiempos más complicados de la economía mundial. Es decir, no hay un solo economista que tenga una mirada muy optimista respecto a cómo van a ser los próximos 5 años para la economía mundial. Entonces, yo diría encontrar, decía Rolando, y estoy totalmente de acuerdo, hay un balance entre Estado y mercado, y hay otro balance entre lo externo y lo interno. Parecería que México nunca ha encontrado el equilibrio y se movió como péndulo. Pasamos de la obsesión por el mercado interno, protección, etcétera, a la apertura con descuido del mercado interno. Para mí el gran reto es encontrar este balance entre estar abiertos y al mismo tiempo tener un mercado interno potente. Ahí es vital el tema de la cuestión de los salarios. Con los niveles de salarios que tenemos no podemos pensar en un mercado interno del tamaño que se requeriría para tener tasas de crecimiento del 5 en adelante. Y un pecado original de esta fase, que yo espero que comience a terminar, se renunció a la política industrial. Y sin política industrial no tienes una economía diversificada como lo requiere una población tan grande y un territorio tan grande como el nuestro. No puedes depender de las exportaciones. Hay países chiquitos que sí dependen de las exportaciones. Singapur, no se diga. Bueno, pero un país de ese tamaño no puede depender de las exportaciones. No puede renunciar a ellas, pero no puede depender, tienen que diversificarse. Y aquí la clave sigue siendo la industria concebida de nuevas maneras, ¿no? Digamos, como un poco Obama intentó explicarlo y ponerlo en práctica, es decir, una industrialización que responda a los mandatos del desarrollo sostenible o sustentable, al cuidado de la naturaleza, es decir, todo esto que llaman la industrialización verde, los nuevos patrones energéticos. Pues nosotros estamos ahí en la frontera de eso y deberíamos ya plantearlo en serio, porque obviamente no es de la noche a la mañana, no, pero se puede hacer. Ya hay con qué hacerlo. Sí se puede. A ver, a mí sí me gustaría, mencionaste tú, Rolando, la propuesta, que claramente es una propuesta de López Obrador, de autosuficiencia alimentaria. No, sin embargo, tú, Luis Miguel. Luis Miguel, perdón. Sí. Sin embargo, ahorita decimos lo más importante o parte fundamental es inversión del Estado y desarrollo de una política industrial concebida desde otro punto. ¿Cómo jugamos con esos tres elementos? Es evidente que la gente tiene que tener, que el país por seguridad tiene que tener la posibilidad de alimentar a su población, pero eso no necesariamente quiere decir sin importar nada del extranjero. ¿Cómo debemos en el siglo XXI, en la segunda década del siglo XXI, principios de la tercera, pensar en lo que debería de ser seguridad alimentaria y en qué debería de poner énfasis la inversión pública? Quizá la primera asignatura pendiente de la inversión pública es hacerse más eficiente. Las cifras que entrega la FAO México es uno de los países que más gasta en subsidiar al campo.
En América Latina claramente está entre los 3 primeros y a nivel mundial México, digamos, no peca de tacaño en lo que tiene que ver con el monto total de recursos gastados en apoyar al Pero campo. subsidia a la persona, no a la productividad del Es campo. un desastre. Subsidia también la actividad política, subsidia Y subsidia la extensión. Ya ahora ya se corrigió, Sí. pero por años era la extensión. También se subsidia a grandes corporaciones que tienen tramos agropecuarios. Entonces, yo diría, la primera cosa que tendríamos que hacer es un gasto público más eficiente en el campo. En buena medida, y cuando escuchaba a Rolando con el tema de una relación virtuosa entre Estado y mercado, también yo diría una relación virtuosa entre Estado y empresarios. Y eso implica virtuosa no solo para el Estado y para los empresarios, sino para todos los demás que no estamos Para en la ese sociedad. vector, para la sociedad. Una relación que no privilegie monopolios, que Claro. no privilegie acuerdos en lo oscurito, que haga que evidentemente todos los países apoyan a sus empresarios, pero no todos los países tienen acuerdos en lo oscuro para impulsar actividades industriales. Entonces, la gran crítica a la política industrial, la gran crítica válida es generó formas de corrupción que a la luz de lo que hemos aprendido, de lo que hemos aprendido en los últimos años, son inaceptables. Necesitamos una política industrial que no sea a su vez un pretexto para generar un capitalismo de cuates. El tema que a mí me No, llama la y yo atención... te diría, más allá del campo, aunque en el campo también, para mí la inversión pública deberá centrarse en los primeros años en grandes proyectos de infraestructura o pequeños y medianos proyectos de infraestructura. No podemos proponer las zonas económicas especiales como gran salida, que puede serlo, Sin la infraestructura, si no, claramente. me decían los Claramente. del Istmo, queremos industrializar el Istmo, pero no hay gasoducto. ¿No? Pues Claro, tiene que haber gasoducto. claro. Y eso no lo va a hacer la empresa privada de entrada. Luego se puede incorporar. Pero el papel de la inversión pública es precisamente el ver más allá del mercado y ver más allá de la ganancia, para que haya ganancias y para que haya mercado. Eso se perdió de vista. La inversión pública hoy representa aproximadamente el 3% del PIB. Es su mínimo histórico. Desde que contamos la inversión pública, nunca se había tenido una participación tan reducida Baja, de la ¿no? inversión De la pública. inversión Eso pública. es como que en el Estado niegan el futuro, ¿no? Que si hay algo que es el futuro, es la inversión. Es la que crea nuevas cosas, nuevos espacios, etcétera. ¿no? Nuevas oportunidades, ¿Y por eso es supuesto. por inmediatez política? Eh, Dado que puedo perder las próximas elecciones, mejor no invierto, no hubieran vaya a ser ganado que el las otro... próximas elecciones. No, hay un factor que ha pesado mucho, que son el papel de las agencias calificadoras. México arrancó 2017 con la amenaza de perder su calificación de deuda, que puesto en términos coloquiales, perder calificación significa tener que pagar mucho más cada vez que acudes a los mercados a contratar deuda. Si lo ponemos en términos de un hogar, sería que en vez de pagar por su tarjeta de crédito, por su hipotecario 10, le dijeran, como perdiste calificación, vas a pagar 20% de tasa a partir de mañana. Entonces, una parte de esta reducción de la inversión pública tuvo que ver con cuadrar las cuentas para no tener déficit primario de finanzas públicas, no gastar más de lo que ingresabas. ¿Qué es lo que deja mal sabor Lo de que ahora boca? le va a dar un margen de gasto al próximo presidente, sea quien sea. No, porque sigue la emergencia, se puede decir de esta manera. El nivel de deuda obliga a que por servicio de la deuda destines más o menos 18% del presupuesto total. Pero luego tienes otros irreductibles que forman parte más de acuerdos personal sindicalizado en el gobierno. Cuando hay recortes de personal en el gobierno, pues fundamentalmente recortas personal de confianza y preservas toda la parte sindicalizada que está en la categoría de inamovible. Una cosa decía yo hace rato, necesitamos un Estado más innovador, con más capacidad de buscar soluciones a problemas. Sí está pero que no se le encajonado. olviden los derechos consagrados. Totalmente. Los derechos laborales son derechos de los trabajadores. Pero lo pongo, es una rigidez para el ejercicio del gasto público, es decir, Sí. Bueno, nos endeudamos más e invertimos menos.
Ese es parte del asunto, ¿no? Y se va a requerir una solución muy creativa para, sin romper el equilibrio fiscal, tener más recursos para invertir. Para Una- detonar el crecimiento económico. Una parte son Una las parte. asociaciones público-privadas para infraestructura que siempre han estado bajo la luz de la sospecha de quién los gana, qué margen tiene de ganancia. Yo diría, son necesarias, pero también son necesario transparentarlas. Hay un Hacer tema una especie de absolutamente. pedagogía en la política pública. Hay un tema que me llama mucho la atención, que es el que tiene que ver, yo analizando esto del modelo de desarrollo estabilizador, cuando esto se da, como lo decía Rolando, de los 50 hasta los 70, tal vez los 80, el sistema constitucional que preveía, el sistema económico constitucional que preveía en ese momento el Estado mexicano era una economía mixta. Y básicamente cuando se crea este modelo no había una globalización y México estaba muy cerrado económicamente. Y aún así hubo altas tasas de crecimiento económico. Mi pregunta es, ¿cómo hacerle cuando hoy en la Constitución ya no queda mucho de ese modelo económico? Al No, pues hay contrario. no, sí queda. Ahí está en la está, Constitución. La pero- posibilidad de recrear o reconstruir y reconcebir la economía mixta está ahí. Lo están haciendo muchos países en el mundo. Lo dicen unos y otros no lo dicen, pero está presente. Es decir, si una de las lecciones duras del 2008-2009, la gran recesión y su secuela, es que no se puede jugar con los equilibrios entre instituciones y economía, entre economía y política, o sea, Estado y mercado, otra vez. Está de mercado. Yo creo que no hay más perspectiva para el capitalismo actual que no sea la de una economía mixta. Todo lo demás son utopías destructivas, como nos medio pasó en esta jugada del truene de esa globalización que tanto entusiasmaba. Bueno, estaba llena de agujeras. Pero yo creo que el tema de economía mixta no se debe desdeñar. Y está ahí en la Pero Constitución. claro, si queremos repetir aquella economía mixta, pues vamos a equivocarnos. ¿Tú estás de acuerdo? Absolutamente. Creo que hay nuevas figuras en este contexto de economía mixta que a mí uno de los temas que más me parece que tienen capacidad literalmente de revolucionar muchas cosas es esto que se conoce como emprendedurismo social y es buscar soluciones de mercado a problemas sociales o, mejor dicho, no soluciones de mercado, soluciones empresariales a problemas sociales. Yo diría, es una de las grandes innovaciones que estamos viendo en los países desarrollados. Un ejemplo de esto son, por ejemplo, un grupo de estudiantes crean un startup para crear estufas que trabajan con luz solar en zonas vamos a decir, de zonas de Oaxaca. En vez de trabajar con leña, etcétera, tienen soluciones para el tema de cocinar, de calentar agua, mucho más baratas, mucho más limpias. Mucho más saludables para la propia familia. Entonces, hay mucho que hacer por el tema de emprendedurismo social, que tiene que ver fundamentalmente, lo decía Rolando, también puede haber una política industrial para emprendedores sociales. ¿Qué esperaría uno del gobierno? Apoyos financieros, fiscales y señales claras de que se va a poder hacer eso. No puede ni el Estado ni el mercado, ni siquiera juntos resolver todo. Hay nuevas formas. Yo insistiría, creo que una enorme asignatura pendiente para la economía mexicana tiene que ver con innovación. México es poco innovador, tarda mucho en incorporar buenas prácticas internacionales para resolver sus problemas. Innovación tiene que ver con la educación científica, con la educación primaria, con la educación que recibimos desde la escuela. La educación a secas. Educación, punto. Hay que hay- ser una sociedad educada. ¿no? Mira, hay un economista que es neoliberal rabioso, Javier Salá, y me gusta mucho, él dice, estamos obsesionados con el Silicon Valley. Y para mí hay 4 empresas que son el ejemplo de innovación y no tienen que ver con apps, con tecnología. Una era una fábrica de batas, otra era un circo, otra era una mueblería. Estamos hablando de Zara, estamos hablando del Circo del Sol y estamos hablando de IKEA. Se puede innovar en una mueblería, se puede innovar en una fábrica de batas y crear empresas de clase mundial. Es decir, no toda la innovación pasa por el modelo de Silicon Valley. Turismo como motor de la economía. Sí, a condición de que hagas una especie de nuevo contrato social en las zonas turísticas.
¿Cómo un nuevo contrato social? Las zonas turísticas son modelos que han implicado mucha exclusión de la población local o de la población migrante que va a atender a los turistas. Tiene zonas donde conviven los turistas más ricos del planeta, pienso a Punta Mita, Nayarit, donde alrededor no les ponen ni banquetas. Es decir, fuera de los hoteles de lujo no ves ni calles ni banquetas a la altura de la riqueza que se genera No permea. intramuros. Decía Rolando, o sea, son imágenes como de castillos contemporáneos que dejan muy mal sabor de boca. Un tema, porque se nos está acabando el tiempo, un tema que queda pendiente es, y que no he visto que se refleja mucho en los comentarios de los candidatos a la presidencia, es el tema institucional para el crecimiento económico. Yo he leído de colegas de ustedes, economistas, no todos son perfectos. Le echamos ganas. Tiene que ver con el Estado de Derecho, las reglas y las cortes que hacen factible que haya la protección del derecho de propiedad como uno de los elementos fundamentales para el crecimiento económico. Es gigantesca la asignatura pendiente. Pues ahí hay un gran reto. Es no solo la parte de tribunales, los órganos reguladores. Yo diría, todo lo que es marco institucional, lo escuchamos, a mí me toca, digamos, platicarlo casi a nivel de anécdota, está avalado por la credibilidad del funcionario que cabeza una especie de pirámide burocrática. Entonces, hay funcionarios que alcanzan a generar credibilidad en el ecosistema que gobiernan, hay otros que no. Dependemos demasiado literalmente, de que el emperador nos salga bueno. Me parece que en ese sentido es una vulnerabilidad terrible. Rolando, No se le ocurra ser striptease, ¿no? estamos terminando, Rolando, sobre este tema, un comentario. Bueno, yo estoy convencido de que la gran asignatura pendiente y dolorosa es la de esto que llamamos el Estado de Derecho. Ahora, a mí siempre me ha preocupado cuando se dice, frente a los panoramas de desorden, desajuste, abuso, es que hay que aplicar el Estado de Derecho. Yo creo que el Estado de Derecho se construye, ¿no? Y ya luego lo puedes aplicar o no, pero el Estado de Derecho se construye. Pues ahí está. Y eso supone una participación pues, muy comprometida, sostenida, para empezar, de los profesionales del derecho. No sé, ahí estoy diciendo barbaridades, encabezados por la Suprema Corte, que es lo que ha surgido, digamos, como gran posibilidad, pero sabiendo todos, yo creo que también ellos lo saben, que la mejor de las Supremas Cortes no nos da la judicatura mínimamente necesaria. Necesitamos mucho trabajo y necesitamos muchos recursos, ¿no? Con los sueldos para los ministerios públicos y los jueces en los estados, en las localidades. Frente a la Corte, unas asimetrías terribles. Por pero eso bueno. hay mucha asimetría. Pero habría que pensar en otras instituciones, ¿no? Muy bien, pues les agradezco mucho que nos hayan acompañado esta noche. Miguel Ángel, muchas gracias. Te agradezco mucho, Rolando, María. Jorge, a ti. Y les agradezco Muchísimas mucho. gracias, Luis Miguel. Luis Ya le Miguel, cambiamos te de cambié el nombre, lo Sí, un rebautizamos, renacentista, pero no un nombre importa. renacentista grande. Bueno, les agradezco sobre todo a ustedes el favor de su atención. Nos vemos en una próxima ocasión aquí en México, elecciones 2018. Hasta entonces.